respetado maestro, querida comunidad. El día de hoy es 9 de octubre del año 2025 y estamos en Casa Sumapáez, Arenal, en Colombia. En primer lugar quisiera agradecerle al equipo de cocina y a Sebas por los tacos de ayer. Yo creo que esos tacos ameritan cantar unas canciones de mariachi al final del retiro. Aquí en Colombia yo me siento como si fuera un rey. Hay una hermandad muy bonita entre México y Colombia y me siento muy consentido, muy bien tratado. Y a veces en Plumberich, cuando vienen los niños, hacemos esto de ¿qué celebramos hoy? ¿Qué se celebra el día de hoy? Ustedes saben, el día de hoy celebramos que es el día de hoy. Es la celebración más importante del año. Hay muchas cosas para celebrar. Y entonces cada niño pasa y dice, yo soy el rey del momento presente, soy el rey de aquí y declaro que el día de hoy celebramos el día de hoy. Entonces hay muchas cosas para celebrar y estar aquí compartiendo es una de ellas. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco sobre el noble óctuple sendero, las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero y los primeros 4 ejercicios de respiración consciente del Sutra Anapanasati Sutra. Para esto me voy a remontar a contar un poco sobre la historia del Buda, la historia de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. Y en ese sentido me gustaría compartir con ustedes la aproximación que tenemos hacia la historia de la vida del Buda. Si ustedes leen los sutras originales, la vida de Siddhartha Gautama está plagada de elementos mágicos, milagrosos, sobrenaturales. Y en nuestra tradición, los elementos milagrosos no son parte esencial de nuestra práctica. Y es en ese espíritu, en ese sentido, que nuestro maestro Tai escribió el libro Camino Viejo, Nubes Blancas, en donde ustedes van a encontrar la historia de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, como un ser humano, de tal manera que las cosas que él alcanzó en su vida son humanamente posibles para nosotros. Y de hecho la intención de esta charla es invitarnos, animarnos a ver la historia de la vida del Buda como algo que nosotros podemos realizar en nuestra propia vida. Tenemos que bajar al Buda del pedestal y ponerlo como un ser humano. Y ahí me gusta ser parte de un proceso de desmitificación del Buda. Si queremos que algún día el budismo y la historia del Buda se enseñe en las escuelas, así como aprendemos tal vez sobre Isaac Newton o René Descartes, es importante desmitificar la historia del Buda para poder estar en contacto con los elementos éticos, con los elementos morales de su enseñanza. Y de eso va a ir un poco la charla del día de hoy. Y al final, la parte final, me gustaría compartir con ustedes mi experiencia con esta parte, con esta enseñanza, con esta historia de la vida del Buda. Entonces, me gustaría aclarar que cuando decimos la palabra Buda, nos referimos a despertar. La palabra Buda significa despierto.
Y eso es una cualidad inherente al ser humano. Antes de Siddhartha Gautama, el Buda, hubo muchos seres iluminados, muchos seres despiertos, y después de Siddhartha Gautama, el Buda, ha habido y habrá todavía muchas personas que diríamos iluminadas o despiertas. Siddhartha Gautama fue un gran maestro que hizo también lo que hacía, que ahora lo recordamos como el Buda. Pero no quiere decir que sea el único, ni tampoco quiere decir que solo a través del budismo podamos alcanzar el despertar. Esto me parece muy importante hacer énfasis en esto, en el no creer que solo a través del budismo puedes desarrollar tu capacidad de comprender, sino que todas las culturas, todas las civilizaciones han buscado una manera de desarrollar su capacidad de comprender. Y ha habido muchas personas que han alcanzado un cierto, digamos, nivel de claridad en su conciencia, en su ser. Y podemos pensar tal vez en Sócrates, o Jesucristo, o Baruch Spinoza, o nuestro maestro tal. Y así hay muchas personas que han puesto atención y que se han dedicado al camino espiritual y han llegado a un nivel de claridad en su mente. Como decía, a mí me gusta hacer como una analogía entre la práctica del camino espiritual y, por ejemplo, digamos, la arquitectura. Todas las diversas civilizaciones han construido casas. No hay una sola manera única de construir una casa. Cada pueblo, cada cultura encuentra una manera de hacer una estructura. Siddhartha Gautama, el Buda, encontró una manera, un camino que refugió a muchísimas personas. Él fue un gran maestro. Y tal vez nosotros, que no nos desanime el hecho de pensar que tal vez yo no seré un gran maestro como el Buda, no voy a crear una nueva religión, un nuevo movimiento, pero con que sepas construir tu propia casa, con eso es suficiente. Y de eso va la práctica, la enseñanza del budismo, aprender a edificarnos a nosotros mismos como nuestro propio refugio, como nuestro propio hogar. Construir ese lugar, ese hogar dentro de nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Entonces, la historia de la vida del Buda. Cuenta la leyenda que hace 2600 años nació un príncipe en la India llamado Siddhartha Gautama. Esta es mi versión de la vida del Buda, y cuenta también la leyenda que cuando había nacido este príncipe, llegó un adivino a visitar el palacio del rey. Y este adivino, este sabio mago, predijo: este niño o se convierte en un gran guerrero, en un gran líder, o se convierte en un ser espiritual, en un gran líder espiritual. Y entonces, esa es una de las primeras cosas que me gusta, digamos, interpretar desde una perspectiva posible en donde desmitificamos estos elementos. ¿Era realmente un adivino este señor? ¿Podía ver el futuro? ¿Tenía el don de la clarividencia? Bueno, es como decía hace unos días el hermano Pablo en una reunión con la Sangha, por una pregunta al respecto de hechos mágicos o cuestiones sobrenaturales. A veces la visión profunda de una persona es tan profunda, tan poderosa,
que parece como si fuera magia. Parece increíble que una persona pueda ver tan profundamente. Y me parece que este sabio era alguien con una visión muy profunda y era alguien capaz de ver las condiciones propias del lugar y era alguien que conocía qué es lo que necesita un ser humano para desarrollarse en una u otra dirección, y él sabía que aquí, en este lugar, con estas condiciones, este niño se puede convertir en un gran líder. Esa es visión profunda. No son poderes mágicos, pareciera como si fueran poderes mágicos. Después crece Siddhartha Gautama en un ambiente rodeado de lujo, de confort, de placer. Y parece ser que toda esta riqueza, todo este lujo, lejos de traerle profunda satisfacción y paz interior a su vida, le creó un profundo vacío existencial. Un profundo vacío existencial. No encontraba su felicidad en los bienes materiales, en el placer sensorial. Y un día sintió la necesidad de salir de su palacio. Él quería conocer qué había fuera de los límites de su palacio. Su papá, sospechando que este niño a lo mejor va a querer tomar el camino espiritual, intentó darle todas las cosas para que no tomara el camino espiritual. Pero con frecuencia esto resulta contraproducente. A él le resultó contraproducente, porque a los hijos nos encanta hacer lo opuesto a lo que quieren nuestros papás. Entonces salió Siddhartha de su palacio y por primera vez en su vida tuvo contacto con el sufrimiento del mundo y se dio cuenta de los horrores de la enfermedad, de la muerte, del envejecimiento y de muchísimas cosas que hay ahí afuera en el mundo que él no veía porque estaba en su burbuja. Y una vez que salió y vio todo esto, se sintió perturbado de ver que no había escapatoria a vivir esos horrores de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento. Pero también vio a un monje. Vio por ahí caminando a un monje y le preguntó a su asistente: oye, ¿y esta persona quién es? ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo y tan sonriente en medio de esta vorágine de sufrimiento? Y su asistente le dice: él es un renunciante, él es un monje, él dedica su vida al camino de la liberación y de la paz interior. Y esto le causó un gran shock, un gran impacto. Saber que era posible encontrar una forma de vivir la vida donde es posible alcanzar la paz interior. Y tal vez ahí empezó a pensar: bueno, ¿y si yo me hago monje? Yo pienso que en algún momento Siddhartha Gautama se dio cuenta: ¿de qué me sirve toda esta riqueza, todo este lujo y confort, si no tengo paz interior? Y por otro lado, si tienes paz interior, pues ¿qué más da si tengo o no tengo riqueza, no? Me parece que ahí empieza a poner orden en su existencia. El camino espiritual para mí también es establecer prioridades en nuestra vida, en dónde ponemos nuestro tiempo y nuestra energía. Y en algún momento Siddhartha se dio cuenta que poner su energía y su tiempo en la búsqueda del placer, en la búsqueda del confort, no lo llevaba a ningún lado, sino a un profundo vacío existencial, un sentimiento de insatisfacción. Entonces, su padre empezó a sospechar que su hijo, el heredero del trono, estaba tentado por el camino espiritual.
y trataba de darle todos las comodidades, el confort, las distracciones para que su hijo no estuviera pensando en eso del camino espiritual. Y hay una parte muy bonita de esta historia que tiene que ver con la esposa de Siddhartha Gautama, Yasodhara. Ella conocía de la aspiración de Siddhartha y cuando se embarazó de su hijo, le dijo, yo sé que un día tú lo vas a dejar todo para buscar tu propio camino, pero justo ahora, en este momento, por favor no me dejes. Porque ella estaba embarazada. En ese momento tan vulnerable de estar en el embarazo, ella sentía que necesitaba más que nunca el apoyo de su esposo y le pidió que permaneciera. Y Siddhartha se aguantó por un momento y cuenta la leyenda que muy preocupado su papá de que en cualquier momento mi hijo va a querer dejar el palacio y buscar su propio camino, le voy a contratar a las bailarinas más hermosas para que hagan una fiesta muy grande en su palacio y que lo tengan ahí distraído, que no se vaya a querer ir. Y resulta que una noche, después de una fiesta muy grande, de una parrandota, diría, en medio de esos excesos, Siddhartha se sintió asqueado, porque vio todas las bailarinas, todos los participantes de esa fiesta estaban tirados en el piso, con la saliva de fuera, tal vez vomitados en el exceso. Y esa imagen le dio repulsión. Como dice en 100 años de soledad, se sentía agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas. Ese era José Arcadio II, me parece. Y fue ahí la gota que derramó el vaso, y ahí se dio cuenta que eso no es lo que él quiere para su vida, y decidió dejar el palacio. Y su esposa Yasodhara, que lo conocía también, yo creo que ella sabía antes que él se iba a ir esa noche. Y Yasodhara le pidió al asistente de Siddhartha que preparara sus ropajes, que ensillara el caballo y que tuviera todo listo porque sabía que el príncipe iba a huir del palacio esa noche. Y parece ser que pretendió haber estado dormida para hacer su separación menos dolorosa, porque antes de partir, por última vez, Siddhartha quiso ver a su esposa y a su hijo, por última vez antes de partir, y ella aparentemente estaba dormida. Pero a mí me conmueve mucho cómo en un acto de amor verdadero, ella lo apoya para que siga su camino espiritual. No se apega a él, no lo quiere para ella, sino que quiere que él se realice como ser humano. Y eso es muy, muy, muy bello. Y entonces deja Siddhartha Gautama su palacio y está en la búsqueda de un sentido para su existencia, de un camino para su vida. Y empieza a estudiar con diferentes maestros y aprende muy rápido. Sin embargo, después de aprender, siempre queda dentro de él este sentimiento de todavía no encuentro mi propio camino. Tengo que encontrar, tengo que buscar, y deja a un maestro y continúa con otro. Todavía no siente haber encontrado su propio camino. Y en cierto momento en su camino, en su búsqueda, practica la mortificación extrema del cuerpo. Y está muy, muy delgado en los huesos prácticamente. Y casi a punto de morir
de hambre, de haber mortificado tanto su cuerpo, en el último momento antes de morir, de pura casualidad, iba pasando por ahí una señora que se llama Suyata, y ella tenía leche con arroz y le ofreció, sintiendo compasión por este ser que está tan delgado, le ofreció arroz con leche, y ahí Siddhartha comprendió que esto de la mortificación no es el camino. Exploró ese camino para darse cuenta que por ahí no es. Y volvió a comer y recuperó su peso. Y llegó a esta realización de que el camino adecuado no es ni la mortificación ni los excesos, sino el camino medio. Como la cuerda de una citarra, de una guitarra, si la cuerda está muy floja, no produce ningún sonido. Si aprietas demasiado, esa cuerda se rompe. Y él estuvo a punto de romperse, pero entendió que no era por ahí, sino que había una vía media. Ni la mortificación, ni el exceso en los placeres. Y una vez que recuperó su peso y sus energías, ahora sí, en plenitud de su ser, de su energía, un día dijo: no me voy a levantar de este árbol hasta que alcance la iluminación, hasta que encuentre un sentido para mi existencia, hasta que encuentre un camino para mi vida. Y cuenta la leyenda que en esa meditación se le apareció un demonio, que se le apareció Mara. Y Mara se transformó en bellas mujeres que intentaban seducir a Siddhartha. Pero él fue firme y se mantuvo en su meditación. Después Mara ataca a Siddhartha. Mara se convierte en un ejército de demonios y empieza a atacar a Siddhartha. Y todos los ataques de Mara, Siddhartha, con sus superpoderes mentales, los transforma en bellas flores. Y en un momento, Mara le dice a Siddhartha: ¿qué estás haciendo aquí perdiendo tu tiempo? Se suponía que tú te ibas a convertir en un gran príncipe, en un gran rey, y estás aquí desperdiciando tu vida, engañándote a ti mismo con esto de la iluminación. Ibas a ser un gran rey y no tienes ni ejército, ni armas, ni testigos que den fe de tu cosa esta de la iluminación. Y según la historia, el Buda le responde: mira, Mara, la virtud es mi ejército, la sabiduría es mi arma y la tierra es mi testigo. Y en ese momento toca la tierra y, según la leyenda, hubo un temblor, tembló la tierra. Y ese fue el momento en el que el Buda alcanzó la iluminación. Según esta historia del Buda, en esta meditación que tuvo, una vez que se libró de las distracciones de Mara, fue capaz de concentrarse y de poder ver todas sus vidas pasadas.
y pudo ver cómo existía una relación de causalidad entre cada una de sus vidas y cómo una vida había afectado a la otra. Una vida pasada había afectado a la otra y gracias a esta causalidad, Siddhartha pudo entender las consecuencias de sus acciones. Y esto fue fundamental para llegar a la realización de las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Tal vez ustedes hayan visto diferentes versiones de las 4 nobles verdades, pero una posible versión de esto es: en la vida hay sufrimiento. Yo recuerdo en la preparatoria, cuando explicaban un poco en la clase de sociología sobre el budismo y las 4 nobles verdades, decían que la primera noble verdad del budismo es que la vida es un sufrimiento. Y yo decía, ay, qué exagerado, ¿no? Tampoco, no es tan así. O sea, sí hay, sí, a lo mejor uno tiene malos momentos, pero que la vida es un sufrimiento, porque ¿quién dice eso y por qué dicen eso, no? La segunda noble verdad es: hay un camino que lleva al sufrimiento. Hay una manera de hacer las cosas, una cierta forma de pensar, una cierta forma de vivir la vida, de estar en el mundo, que nos lleva a sufrir. La tercera noble verdad es: así como en la vida existe el sufrimiento, hay malestar, perturbación, también existe la cesación del sufrimiento. Sí, es así, cesación del sufrimiento. Así como es posible, así como hay sufrimiento, también es posible ponerle fin al sufrimiento. También existe la cesación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que existe un camino que nos lleva a la cesación del sufrimiento. Entonces, si nosotros somos capaces de contemplar profundamente en nuestro sufrimiento, podemos aprender muchas cosas. Nuestra tendencia normalmente es a querer deshacernos del sufrimiento. No queremos sufrimiento en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que el sufrimiento es fundamental para poder experimentar
experimentar la felicidad. Son como dos caras de una misma moneda. Son como la izquierda y la derecha. No te puedes deshacer de una. Si quieres cortar la derecha, si te deshaces de la derecha, te deshaces de la izquierda también. Si te deshaces del sufrimiento, también te deshaces de la felicidad. Entonces, el nirvana, la cesación, no es la ausencia absoluta de sufrimiento, sino que es saber transformar nuestro sufrimiento. ¿Sí? Si ustedes han escuchado del arte japonés llamado kintsugi, el kintsugi, el arte de reparar la cerámica con oro, ¿sí? Y esta es una analogía, es una imagen muy, muy inspiradora y muy bonita en donde podemos ver las 4 nobles verdades, porque cuando se rompe un objeto valioso, eso podríamos ser nosotros, somos como una cerámica, un bol, una tetera, se rompe y lo reparamos, pero lo que le da belleza, lo que hace que realmente sea bello esta cerámica, es el oro que tiene en las partes que han sido rotas. Y yo creo que todos nos hemos sentido rotos en nuestra vida, hemos tenido momentos de crisis, de sufrimiento, y ese sufrimiento se puede convertir en aquello que le da sentido a nuestra vida. Y es ese sentido que encontramos en el sufrimiento lo que le da belleza a nuestra vida. Ese es el mensaje en el kintsugi. Esas partes de nosotros donde hemos tenido mucho sufrimiento, si sabemos abrazarlas, si sabemos contemplarlas con plena conciencia, se pueden convertir en el elemento que da sentido a nuestra vida, en lo más bello de nuestra vida. Y de eso quería compartir un poco con ustedes. Para poder contemplar profundamente nuestro sufrimiento, es muy importante, es fundamental nuestra respiración y la calma en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Comprender esto de manera intelectual es muy fácil, pero no es hasta que lo experimentamos que podemos ver el verdadero potencial. De esto van los 4 primeros ejercicios del Sutra Anapanasati. En el Sutra Anapanasati, el Sutra de la plena conciencia de la respiración, vamos a encontrar 16 ejercicios que nos guían a través de nuestra respiración para calmar nuestro cuerpo, calmar nuestra mente y tener un poquito más de claridad en nuestro ser. En muchas escuelas de budismo y en la tradición de Plum Village, el Sutra Anapanasati y el Sutra Satipatthana son fundamentales, son la base de nuestra práctica. Y son sutras que de alguna manera se apoyan uno al otro. En el Sutra Satipatthana podemos encontrar cómo la respiración consciente nos ayuda a establecer nuestra mente en cada una de las partes de nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones, nuestras emociones, en el estado de nuestra mente y en los objetos de nuestra mente. Y este ejercicio es fundamental para poder ver nuestras propias condiciones de sufrimiento. Primero es importante la calma. Si estamos bajo una emoción, si nuestra mente está todavía influida por una emoción, por un sentimiento fuerte, eso nubla
nuestra mente y se convierte en un obstáculo, en una resistencia que no nos permite ver, que no nos permite darnos la oportunidad de contemplar profundamente en esas condiciones de sufrimiento. Entonces, los 4 primeros ejercicios de la respiración consciente, bueno, voy a borrar ya las 4 nobles verdades. Simple y sencillamente inspiro, expiro. Yo sé que tal vez aquí en Colombia dicen inhalo, exhalo, ¿verdad? En México yo creo que también decimos inhalo, exhalo, pero en Plum Village, como estamos cerca de España, allá dicen inspiro, expiro y ya me acostumbré. Después, al inspirar, observo si mi respiración es corta Al hacer una inspiración corta, soy consciente de que estoy haciendo una inspiración corta. Al hacer una inspiración larga, soy consciente de que estoy haciendo una inspiración larga. No se trata de modificar nuestra respiración para que sea corta o larga. Se trata de reconocer, dejar a la respiración ser y darnos cuenta. Ok, ahora mi respiración está corta. Ok, ahora mi respiración es larga. Es la conciencia del estado de nuestra respiración. Y el cuarto ejercicio de la respiración consciente es calmo mi cuerpo. Si mi cuerpo está tranquilo y en paz, mi mente también está tranquila y en paz. En la cultura occidental tenemos la tendencia a separar el cuerpo y la mente, los entendemos como elementos separados uno del otro. Pero a través de estos ejercicios de respiración llegamos a ver que mi respiración influye en mi mente y mi mente, el estado de mi mente también influye en mi respiración. Y el simple hecho de ser conscientes de esto es ya estar caminando, practicando los 16 ejercicios de la plena conciencia. Antes de intentar abrazar nuestro sufrimiento, intentar de estar en contacto con una emoción difícil, antes de ir directo a la sanación, es bien importante, primero, cultivar una estabilidad, una calma en el momento presente, espacio dentro de nosotros que nos va a permitir comprender, que nos va a permitir, ahora sí, desde la estabilidad y la calma, traer a nuestra conciencia aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan sanación. Vamos a escuchar un sonido de la campana.
Entonces, querida comunidad, me gustaría compartir con ustedes un poco de mi práctica, de mi comprensión, de cómo incorporo a mi vida estas enseñanzas, esto que acabamos de ver, por ejemplo, de la historia de la vida del Buda. En nuestro entrenamiento monástico y también como practicantes en la tradición de Plum Village, tenemos la consigna de cada vez que leamos un sutra, cada vez que veamos que hay elementos mágicos o milagrosos o difíciles de comprender, es bien importante ver cómo puedo aplicar yo esta enseñanza a mi vida cotidiana, que no se quede como un elemento abstracto, desconectado de la realidad, como una fantasía, sino cómo puedo aplicar yo estas enseñanzas a mi propia vida. Y en este sentido es no ver al Buda como un ser único, especial, extraordinario, como al que nunca podemos aspirar a llegar a ser, sino todo lo contrario, es encontrar inspiración en la historia de vida del Buda para nosotros también llevar a cabo esa realización, ese desarrollo de nuestra capacidad de comprender. Por eso puse ahí Smurti, Samadhi, Prajna. Smurti es atención en sánscrito. Samadhi se puede traducir como concentración y Prajna es comprensión. Si observan, es como un proceso bastante natural. Pones atención en un objeto, en una situación. Si tu atención se mantiene ahí durante suficiente tiempo, naturalmente se convierte en concentración. Y si esa concentración permanece ahí suficiente tiempo, naturalmente se convierte en comprensión. Y cuando hablamos del Buda o de la budeidad, no nos referimos a una persona o a un personaje histórico, sino es el Buda dentro de nosotros mismos, nuestra capacidad de desarrollar nuestra atención, nuestra concentración y nuestra comprensión. Ese es el Buda dentro de nosotros. Y todos hemos tenido momentos de budeidad. Todos hemos tenido situaciones en nuestra vida donde podemos darnos cuenta que respondimos bien a la situación, donde nos dimos cuenta que nuestra mente estuvo ágil, estuvo clara y eso nos permitió responder adecuadamente a la situación. Sin embargo, sabemos también que nuestra mente tiene la tendencia a distraerse, tiene la tendencia a irse muy lejos. Y es por eso que nuestro entrenamiento se trata de que esos momentos de budeidad estén más y más presentes en nuestra vida. De eso va nuestro entrenamiento. Entonces, querida comunidad, quería compartir con ustedes un poco de mi camino espiritual. Una de las cosas que me inspiran mucho de la historia de la vida de Buda es que en su búsqueda de su propio camino, Siddhartha tuvo que desobedecer la autoridad de su papá. Eso me inspira mucho. Eso ha sido una parte muy importante de mi vida. Mucho tiempo tuve una relación muy difícil con mi papá. En primer lugar, por muchas cosas, pero particularmente en cierto momento de mi vida, cuando cumplí 18 años, yo quería estudiar música, yo quería convertirme en músico. Pero obviamente, como mi papá, con la educación que él recibió, no me dio permiso. No, ¿cómo música? ¿Y cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a ganar dinero? No. Estudia algo que te deje dinero y luego ya si quieres
estudias música. Y eso me causó mucha frustración en mi vida. Y en esa historia que yo me contaba a mí mismo de mi vida, mi papá era el villano, y lo veía como una persona autoritaria o como un dictador o un tirano, algo así, ¿no? Pero fue tan grande mi frustración de no haber podido hacer ese sueño que yo tenía en mi vida, que observar profundamente, estar en contacto con este sufrimiento desde un espacio de calma, no nada más, yo utilizo la expresión, no se trata nada más de revolcarse en el sufrimiento, de estar recordando y estar ahí, ¿cómo se dice?, rumiando ese sufrimiento, sino con un poco de distancia, desde un estado, desde una calma, y en donde puedo ver lo difícil que fue para mí no poder realizar eso. Eso se convirtió en el combustible que yo necesitaba, en la energía que yo necesitaba para poder un día darle un sentido a mi vida y haber decidido estudiar filosofía. Cuando yo descubrí que quería estudiar filosofía, fue un momento de emancipación para mí, porque supe que esto lo voy a hacer, incluso si mi papá no está de acuerdo, esto yo lo voy a realizar. Entonces aquí me voy a ir un poquito más al pasado. Yo crecí en México, en un entorno bastante católico. Y tengo mucha gratitud con las monjas franciscanas que me educaron en la escuela primaria, porque siento que inculcaron en mí este deseo de buscar a Dios, buscar de alguna manera un aspecto espiritual en la vida y el estar cerca de Dios. Me inspiró mucho, pero también en mi entorno, cuando yo quería buscar a Dios, pues había ciertas cosas que no podía cuestionar. Y eso también me causó mucha frustración, porque yo realmente quería saber indagar muchas cosas sobre la vida espiritual, sobre los textos sagrados, sobre la existencia de Dios, pero esos cuestionamientos no me estaban permitidos. Cada vez que yo preguntaba algo así, la reacción que yo tenía era muy hostil y me ponían un alto y yo no tenía permiso a cuestionar ese tipo de cosas. Pues esto me frustró durante muchos años, pero tuve la gran fortuna de tener un maestro. Como no estudié música, estudié derecho. Y sí me inspiraba mucho el derecho, pero no era mi primera opción. Pero tuve la inmensa fortuna de tener un gran maestro en la Facultad de Derecho, el licenciado abogado José Hugo Martínez Ortiz, que me dio clase en el tercer semestre de la Facultad de Derecho. Y es muy curioso que constantemente él en su clase nos iba a hablar de la importancia de la respiración consciente. ¿Qué tiene que ver con la teoría del Estado? Pues no sé, pero él con mucha frecuencia nos hablaba él no le llamaba respiración consciente, le llamaba respiración abdominal. Y nos explicaba cómo cuando respiras, decía, con el estómago, cuando se infla tu estómago al inspirar, se vacían, entra suficiente aire a tus pulmones, sacas el aire completamente de tus pulmones y esto permite que el aire enrarecido pueda salir y entonces entra suficiente oxígeno a tus pulmones y entonces ese oxígeno te llega al cerebro y entonces tu mente está más ágil. Y decía, no me crean solo porque se los digo yo,
pónganlo a prueba y pueden practicar caminar y sincronizar sus pasos con su respiración. Y tal vez antes de un examen, cuando vayan a tener un examen, pueden caminar desde su casa o desde el autobús al salón de clases, sincronizando sus pasos con su respiración, y ustedes van a descubrir por ustedes mismos si esto de la respiración consciente funciona. Y sí me funcionó. Sí me funcionó. Y otro aspecto muy reiterativo en la clase de mi maestro era el cultivo del pensamiento crítico, de la epistemología, de desarrollar esta parte lógica en nosotros para poder evaluar correctamente las evidencias que se nos presentan. Él estaba en la misión de formar jueces. Él en su momento fue presidente del Tribunal de Justicia y le interesaba mucho, estaba muy preocupado por formar jueces que tengan la capacidad de evaluar las evidencias. Y en ese sentido era muy importante para él el desarrollo del pensamiento crítico y del cuestionar las cosas, que no estamos ahí en la Facultad de Derecho para memorizar la ley tal y como está, sino para cuestionar y ver a fondo si la ley necesita ser cambiada. Tenemos que tener la capacidad de no solo de obedecer lo que dice la ley, sino de mirar profundamente y ver si es que esta ley realmente está trayendo justicia. Y su enseñanza nos invitaba a cuestionar la autoridad del gobierno, la autoridad de la ley, la autoridad de la religión y todo tipo de autoridad en general. Y eso para mí representó una liberación muy importante en mi vida, porque yo siento que gracias a su invitación de cuestionar las cosas, yo liberé mi mente de esos obstáculos que yo mismo me ponía y decidí hacer el experimento de no obedecer ninguna autoridad que no sea la autoridad de mi propia conciencia. Y en ese sentido, cuando yo supe, gracias a él, que yo quería dedicar mi vida a ayudar a otras personas de la misma manera que él me ayudó a mí. ¿Y dónde puedo seguir cultivando yo esto que mi maestro enseñaba? Pues el mejor lugar que encontré para hacer esto fue la Facultad de Filosofía. Es ahí donde el pensamiento crítico, donde en la filosofía es importante cuestionarlo todo. No hay temas prohibidos en la filosofía, sino que tenemos que tener el valor de cuestionarlo todo. Y es por eso que cuando yo supe que iba a estudiar filosofía y supe que puedo vivir mi vida sin la necesidad de obedecer a ningún tipo de autoridad, eso incluía la autoridad de mi papá. Y yo sabía que mi papá no iba a estar de acuerdo con mi decisión de estudiar filosofía, y cuando se lo comuniqué no estaba feliz y trató de disuadirme y de decirme que era una pésima idea, pero yo ya tenía esa determinación dentro de mí. Y le dije, pues lo siento mucho papá, pero esto yo lo voy a realizar cueste lo que cueste. Pero es que no tienes dinero, y es que no tienes un lugar a donde ir en Ciudad de México, y es que eso... Mira papá, yo ya lo decidí y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para realizar este sueño, y lo voy a realizar así estés de acuerdo o no. Y para mí hacer eso en mi vida fue una emancipación muy importante. Y el día que yo supe que iba a estudiar filosofía, el día que
que me di cuenta que si yo quería hacerlo, podía hacerlo, y que este obstáculo en mi mente de que es que mi papá no me va a dar permiso, es solo un obstáculo de la mente. Y cuando trascendí eso, fue un momento muy, muy importante. Fue como un estremecimiento en lo más profundo de mi ser. Si lo escribieran en una historia, dirían que la tierra tembló. Así como para ponerlo metafóricamente, dirían que la tierra se estremeció en el momento en el que tuve la realización de que cuando encontré un camino para mi vida, encontré un camino para mi vida, un sentido para mi existencia, y ese fue un momento muy, muy especial, y que yo me acuerdo que estaba llorando yo de la euforia, de la emoción, de que tenía claridad en mi vida, en el sentido que le voy a dar a mi vida. Y entonces, a pesar de que me faltaban todavía algunos semestres para terminar la carrera de Derecho, yo ya sabía con mucha claridad que el siguiente paso en mi vida iba a ser estudiar la filosofía. Y lo empecé a hacer en contra de la voluntad de mi papá. Y cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, yo nací en Durango, en el norte de México. Ciudad de México está a 1000 kilómetros de distancia de Durango. Y mi papá, era muy difícil para él que yo lo desobedeciera y que estuviera haciendo esto que pensaba que era una pérdida de tiempo, una locura. Pero en cierto momento habló conmigo y me dijo, mira, ya me di cuenta de que esto lo vas a hacer aunque yo no te apoye, lo estás haciendo aunque yo no te apoye, pues entonces, pues si lo vas a hacer de todos modos, te voy a apoyar. Y cosas como esta, es como una vez que tuve yo esa determinación y que supe que nada me iba a detener, que estaba dispuesto a dar mi vida por eso, fue como una tremenda ola de energía en donde ya ningún obstáculo me detenía. Y lo único que hacían los obstáculos era estimular mi determinación y decir, no me voy a rendir nada más por esto. Que terminé la preparatoria con un promedio muy bajo y la universidad me pedía promedio mínimo de 7 y yo tenía 6.98. Y una parte de mí pensaba, no, ni modo, pues yo quise estudiar filosofía, pero pues no di con el promedio. Y otra parte decía, no, ¿cómo de que no? No me voy a rendir nada más por esto. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que repetir quinto y sexto semestre en la preparatoria para poder subir el promedio y poder estar en la universidad. Lo hago. Y así, muchas cosas como esta, esa determinación, esa ola de energía me tiene todavía aquí surfeando la vida. Me fui a la Ciudad de México y tuve la oportunidad de tener espacio y condiciones para poner atención a sanar una parte de mí, que era mi relación con mi papá. Yo todavía guardaba mucho rencor, mucho resentimiento por no comprender a mi papá. Y me di cuenta que necesitaba poner atención a esa parte de mí. Pero al mismo tiempo
esa distancia, esas condiciones de yo vivir a 1000 kilómetros de distancia de Durango, me dieron la oportunidad, las condiciones para yo poder eh, contemplar profundamente las condiciones de sufrimiento de mi papá. ¿Por qué mi papá es como es? ¿Qué tipo de vida tuvo? ¿Qué tipo de infancia tuvo? ¿En dónde creció? ¿Qué tipo de educación recibió de sus papás? ¿Qué tipo de dificultades tuvo en su vida? Una parte de mí sabía que era tan simple como contemplar eso, pero la otra parte, durante algún tiempo, había una resistencia dentro de mí. Y una parte que decía, ¿y yo por qué lo voy a comprender? ¿Yo por qué tengo que comprenderlo a él? No me lo permitía a mí mismo, porque pensaba que él era el villano, no trascendía esa idea de él como villano. Pero ese, ese sufrimiento, ese conflicto, ese rencor tan grande me hizo darme cuenta que tenía que estar dispuesto para sanarme a mí. Era una cosa un poco egoísta, lo hice por mí. Para sanarme yo tengo que comprender por qué mi papá es como es. Y al contemplar todas estas condiciones de sufrimiento, de dificultades, del tipo de educación que recibió y las condiciones en las que él vivió, me di cuenta que si yo hubiera vivido en las mismas circunstancias, hubiera recibido la misma educación, yo sería igual que mi papá. No me puedo enojar con él. Él nunca tuvo la oportunidad de que alguien le enseñara cómo procesar sus emociones. Yo sí tuve esa oportunidad. Yo sí tuve ese tipo de educación. Entré en contacto con ese tipo de enseñanzas a través de la filosofía. Y entonces, esta comprensión me ayudó a disolver ese rencor que guardaba yo dentro de mí. Y cada vez que iba a Durango, yo ya sabía que voy a ver a mi papá, y mi papá tal vez va a hacer o decir algo que normalmente me hace enojar. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento a ese momento. Y entonces ya estaba yo, digamos, esperando el momento, y cuando él decía o hacía algo, ya sabía yo, esta es mi oportunidad de practicar. Y en lugar de tomármelo personal, nomás me hacía así para un ladito y pasaba las cosas, como si fuera un arte marcial, como si fuera un arte marcial. O me acuerdo mucho también ¿vieron la película de Matrix? Cuando Neo, el agente Smith, cuando Neo se da cuenta que él es el elegido y el agente Smith le está disparando eh, con mucho enojo, y Neo nada más dice no. Y dispara las balas y se da cuenta de que él puede manejar la situación. Él nomás hace así y se da cuenta de que puede manejar la situación, que no necesita enojarse. Y entonces, este poder, digamos, comprender a mi papá, lo curioso es que él no cambió nada en su vida. Él continuó siendo exactamente la misma persona, pero yo sí cambié, y yo sí desarrollé la capacidad de no engancharme, de no sentir que tengo que responder a algo que yo veía como un ataque. Eso se convirtió también en su transformación, porque conmigo ya no pelea, ya no se peleaba. Era una discusión menos en su vida, porque ya conmigo, si él decía algo, yo no respondía, yo no iba a entrar en esa dinámica usual de las cosas, en donde él dice algo, yo me siento ofendido, reacciono y me defiendo, y luego él responde otra vez, y es esta fricción. Entonces, en la historia de la vida del Buda, habla de cómo Mara se le aparece al Buda, a Siddhartha, y lo empieza a atacar con un ejército y con una lluvia de flechas. Y Siddhartha convierte todas esas flechas en flores. Esa es
imagen muy inspiradora. Me acuerdo mucho cuando le dije a mi papá que me voy a hacer monje budista. Otro drama. Primero músico, y luego filósofo, y luego el colmo era ya hacerse monje budista. Y lo tomó muy mal y me quería convencer de que era una pésima idea. Y un día se sentó conmigo y me dio todos los argumentos de por qué es una pésima idea hacerse monje budista. Y yo con toda mi preparación en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía, la argumentación lógica se me da bien, tengo capacidad de dar un buen argumento y yo tenía el argumento perfecto para refutar todos sus argumentos. Y por un momento estuve muy cerquita de interrumpirlo, pero ahora sí que por obra de los dioses me contuve y lo dejé que dijera todo lo que tenía que decir. Respiré y dije, esta es mi oportunidad de practicar. A ver, lo escuché, lo dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Y mientras él estaba hablando, tuve como un momentito de iluminación, un momentito de budeidad. Y bueno, dos. Uno, que me di cuenta que yo ya había pensado, yo ya tenía en mente, no me quiero ir al monasterio, a Francia, sin antes tener un momento de expresarle mi gratitud a mi papá. Eso lo tengo que encontrar en algún momento. Y mientras él estaba hablando, y por un momento yo enganchado en este querer responder, cuando pude guardar silencio dije, este es mi momento, esta es mi oportunidad, aquí se lo puedo decir. Entonces cuando terminó de decir todas las cosas que quería decir, le pude responder y le dije, papá, yo sé que todo esto que me estás diciendo es porque te preocupas por mí y quieres lo mejor para mí. Esa es una gran bendición en la vida. Yo sé que hay muchas personas que sufren en el mundo porque no tienen el consejo de su papá y yo sí tengo el consejo de mi papá. Gracias, papá, gracias por tu consejo. Entonces, esto de, si tú lo ves desde la perspectiva de hacerse monje es una estupidez, esa es una flecha, pero si ves profundamente en esa flecha y ves profundamente que detrás de esa acción está la preocupación y el amor, esa es una bella flor en la vida. Tener un papá que te ama y que quiere lo mejor para ti es una bella flor en la vida. Y todos tenemos esta capacidad del Buda de transformar las flechas en flores. Si somos capaces de mirar profundamente en nuestro sufrimiento, lo podemos transformar en una bella flor. Y entonces también aproveché para decirle a mi papá, papá, yo sé que tú trabajaste muy duro toda tu vida para sacar adelante a tu familia, y eso para mí es una deuda de gratitud que nunca te voy a poder pagar. Y yo sé que mis palabras tocaron su corazón profundamente y que eso no hay ningún argumento que lo pueda a él hacer cambiar su punto de vista o que lo ayude a comprender que el conectarme yo con él de ser humano a ser humano, el conectarme con él de corazón a corazón y expresarle mi gratitud y mi amor. Vamos a escuchar un sonido de la campana.
yo pienso que fue ahí que mi papá comenzó a comprender un poco más de qué se trata esto de la vida monástica. Él pensaba que era irse uno allá solo a una montaña en completa soledad, y el haberme conectado con él lo ayuda a comprender. Y ahora él está muy contento de que yo sea monje. Y uno de sus miedos, una de sus preocupaciones era: ¿y si tú te vas allá? ¿Y si yo me enfermo y tú allá a miles de kilómetros de distancia? ¿Quién me va a ayudar? ¿A mí? Es curioso cómo cuando entré en la Facultad de Filosofía, yo había una parte de mí que sentía que era muy injusto y me sentía como privado en mi libertad, de que yo veía que en algún momento me iba a tocar a mí cuidar a mi papá, porque mis hermanos ya todos ellos tienen familia e hijos y tienen muchas cosas que hacer, y yo de alguna manera veía que esa responsabilidad iba a caer sobre mí, y no me gustaba para nada esa idea, me hacía sufrir, lo veía como una limitación de mi libertad, porque yo todavía tenía ese conflicto con él. Y en un momento, cuando yo estaba en el monasterio, mi papá, hablé por teléfono con él y me contó que iba a tener una operación en la columna vertebral. Y se sentía un poco preocupado porque a su edad, yo creo en ese momento él tenía unos 84, 83, 84 años. Cualquier intervención quirúrgica pues es delicada, y la anestesia, pues él tenía miedo de la anestesia básicamente. Y le dije: mira papá, aquí en la comunidad es bien importante para nosotros cuidar a nuestros papás, y nos apoyamos entre hermanos y hermanas. Si es necesario, tú dime y yo mañana tomo el avión para ir a México para estar ahí contigo durante la cirugía. Y me dice: no, hijo, no te preocupes, yo creo que voy a estar bien, tú puedes estar ahí en el monasterio, si yo siento en algún momento que hace falta, te diré y entonces vienes. Venció su miedo, transformó su miedo, pero es que esto viene de la sanación de la relación entre él y yo. Después, hace unos meses, ahora mi papá tiene 87 años, y hace poco tuvo una caída, se pegó en la cabeza y ha tenido ciertas complicaciones después de eso. Perdió bastante independencia. Y entonces yo sentí que lo más importante que puedo hacer en mi libertad, yo quiero estar con mi papá. Y pedí permiso a la comunidad estaba en México. Antes de estar aquí, de venir a este viaje a Colombia, estaba en México cuidando a mi papá, y después de este viaje regresaré a México y estaré ahí con mi papá, porque para mí es muy claro que lo más importante que he hecho en mi vida con relación a mi paz interior, la cosa más importante que he hecho no es haber estudiado derecho o haber estudiado filosofía. Sanar la relación con mi papá ha sido lo más importante que he hecho en mi vida. Lo que más ha aportado a mi paz interior es haber podido sanar esa relación con mi papá. Y ha sido muy bonito estar estos días con él. Siento que llegué justo a tiempo, porque todavía se acuerda de mí. 50% está presente, sabe quién soy, se acuerda que estoy ahí. El otro 50% está un poquito en el olvido, pero es curioso, es un poco gracioso que todos los días me dice: esta historia nunca se la he contado, esta sí, nunca se la he contado. Y me cuenta la misma historia otra vez y otra vez, varias veces en el día, ¿no? Pues para mí es como volver a escuchar alguna sinfonía o poner otra vez, repetir una película que me gusta.
Lo bueno que mis papás se saben muchas historias, entonces no es nada más una, son varias que las repite varias veces, pero hay variedad, por lo menos hay variedad. Pero para mí era muy importante poder estar ahí y ofrecerle mi presencia y mi ayuda cuando él todavía puede recibirla, cuando él todavía tiene suficiente presencia y conciencia para recibir mi amor y mi apoyo, ¿no? Eso para mí no tiene precio. Yo sé que tal vez en algún momento ya no se va a acordar de mí, pero de todos modos lo voy a ayudar. Me va a hacer muy feliz estar ahí para ayudarlo, pero significa mucho para mí poder saber que él lo está experimentando. Entonces, queridas amigas y queridos amigos, nosotros hemos dicho que estamos a dieta de nuestros dispositivos electrónicos, ¿eh? Les pedimos encarecidamente que por favor no usen sus dispositivos electrónicos, que les demos vacaciones, que los mantengamos sí, pues guardaditos. Pero a mí me gustaría invitarlos, durante este retiro vamos a tener una sesión de una práctica que llamamos comenzar de nuevo. Y en este comenzar de nuevo vamos a hacer una excepción. Después del compartir, el comenzar de nuevo, vamos a hacer una excepción y les vamos a dar permiso de que usen su dispositivo electrónico, siempre y cuando sea para practicar lo que vimos, en lo que vamos a ver en la práctica del Vipassana. Pues me gustaría concluir con una pequeña anécdota. Me parece bonito cómo esta práctica de la respiración consciente que descubrí con mi maestro en la Facultad de Derecho, y mi camino, la vida me fue llevando a encontrarme esa misma práctica aquí, ¿sí? Y que me interesa mucho poder compartir esto, sobre todo con mis seres queridos, pero nunca voy a tratar de convertir a mi papá al budismo. No, ya vi que no va por ahí. No se trata de tratar de que él sea diferente. Lo amo y lo respeto y lo quiero con todas sus virtudes y defectos. Y entiendo que él es así, y si él pudiera ser diferente sería diferente, pero así es, así le tocó ser. Pero, por ejemplo, aprovecho a mi papá hay que checarle la presión arterial varias veces en el día y hacerle una bitácora. Y también tiene por ahí un oxímetro que te mide los niveles de oxígeno, te lo pones en el dedo y te mide los niveles de oxígeno en la sangre. Y le digo, mira papá, a ver, vamos a ver, ¿cuánto me aparece ahí en el oxímetro? Y dice 93% o 92-93% de oxígeno en la sangre. Ok, mira papá, vamos a hacer estos ejercicios que hacemos en el monasterio de respiración consciente y llenamos nuestros pulmones y practicamos como unos 5 minutos. Y le digo, a ver, ¿cuánto me sale ahora de oxígeno en la sangre? 98%. Entonces, ¿qué? ¿Sí funciona o no funciona esta práctica? No, pues sí. Ya ves. Pues así, para que tu mente esté más ágil, para que se te olviden menos las cosas, acuérdate de practicar la respiración consciente. Y cuando se acuerda me hace caso. Entonces, querida comunidad, muchas gracias por su atención. Vamos a tener todos estos días que quedan de nuestro retiro para estar practicando nuestra respiración, regresar una y otra vez a nuestra respiración consciente y poder poner atención a estos aspectos de nuestra vida que requieren atención, que con frecuencia son las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, y traer paz a estas partes de nosotros
es muy, muy importante y vamos a estar respirando en ello.